Radio Nacional. En este lunes 26 de marzo del año 2018, en este lunes Santos, pues bienvenido, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquinen, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, Denis Santana le sustituye en sus vacaciones a Dona Mauri. Buenos días al equipo de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Andrés, a Yuri Rodríguez, y buenos días también a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Bueno, señores, varias cosas. En primer lugar, quiero saludar pues el acuerdo que anunciaron ayer pues las Grandes Ligas y Altiz. Mediante este acuerdo, Altiz pues es la propietaria, es la que tiene los derechos de transmisión de los partidos de Grandes Ligas en la República Dominicana, tanto en la televisión abierta como en la televisión por cable. Entonces, este acuerdo fue anunciado en el día de ayer. Martín Ross, el CEO de Altiz, y Rafael Pérez de Major League Baseball. Dice, pues, Altiz, Martín Ross, lo siguiente: Altiz se enorgullece de poder, a través de este encuentro, asegurar que la temporada de Juegos 2018 sea vista y disfrutada por todos los dominicanos. Es un acuerdo que va a permitir que no se interrumpa toda una tradición y seguimiento por parte de una de las fanaticadas más grandes de la MLB. Esto dice el CEO de Altiz. Y Rafael Pérez de MLB dice lo siguiente: la República Dominicana tiene la mayor cantidad de jugadores de Grandes Ligas activos fuera de los Estados Unidos que en cualquier otro territorio. Por lo tanto, tiene una de las bases de fanáticos del béisbol más apasionadas del mundo. Confiamos en que Altiz es el socio adecuado para atender a nuestros grandes admiradores en la República Dominicana con una sólida oferta de juegos destacados y contenido en diversas plataformas. En tanto, el director de... Bueno, ahora como líderes en contenido, tenemos más contenido de béisbol, pero también más accesible a través de las distintas pues de mecanismos. Así es que está este acuerdo entre Altiz y las Grandes Ligas que saludamos y esperamos que sea de beneficio, en mejor calidad para toda la fanaticada dominicana. Hay preocupación en la República Dominicana por el tema de la influenza aviar, la H1N1, y hay seria preocupación y las autoridades están muy pendientes por el brote de difteria que hay en Haití. Hasta el día de ayer, las autoridades nuestras reportaban que no se había registrado ningún caso aún de difteria en la República Dominicana, pero después surgió la información de la lamentable muerte de un niño de apenas 4 años de edad que vino desde Haití. Realmente hay una seria amenaza sanitaria por esa situación de la frontera, por ese contacto permanente que parte de los pobladores fronterizos dominicanos tienen con los fronterizos haitianos.
Entonces, en una situación tan crítica en Haití con la difteria, evidentemente que la República Dominicana está en seria amenaza. Hay entonces que extremar las medidas para que los efectos sean realmente los efectos menos traumáticos posibles. Entonces, señores, se produce un acontecimiento importante el pasado sábado, anunció la captura en Alemania del expresidente del gobierno catalán, Charles Puigdemont, que estaba prófugo desde el 29 de octubre del año 2017. Él está acusado de sedición, de rebelión, por haber decretado la independencia catalana y una serie de cosas que se desprendieron de esta declaratoria. Desde entonces estaba prófugo y le venían dando seguimiento porque a pesar de que estaba prófugo, él hacía actividades públicas. Él tuvo una conferencia, por ejemplo, en la Universidad de Helsinki y así hacía otras actividades públicas. Pero España, y a pesar de tener una euroorden que en algún momento fue congelada cuando él estaba en Bélgica, por ejemplo, porque a España no le convenía su captura en Bélgica, porque los tipos penales que España está persiguiendo no tienen el mismo grado de sanción en Bélgica. Y entonces esto dificultaba la entrega en extradición del individuo. Por eso lo ideal era capturarlo en Alemania. Tuvieron igual oportunidad de apresarlo en Finlandia, en Dinamarca, pero pensando que él se movería a Alemania como se movió, que tan pronto cruzó la frontera entre Dinamarca y Alemania, lo capturaron. Ya está en una situación ahí mucho más favorable para España porque los delitos tienen allí el mismo alcance, la misma drasticidad en las penas que en España. Por lo tanto, él puede ser entregado a las autoridades españolas o, en cambio, pagar situaciones similares en Alemania, pero lo más probable es que sea entregado a las autoridades españolas. Con esto, la Unión Europea expresa ya no solo una solidaridad en el discurso, no solo su rechazo en el discurso al independentismo, en este caso al de Cataluña, sino en los hechos. Y este es sin duda alguna un acontecimiento con grandes repercusiones en España, aparte de las movilizaciones que se iniciaron de inmediato en Cataluña. Y también un hecho lamentable, todos nos toca pues el viaje postrero, a todos nos toca un día la partida, pero siempre es lamentable que una vida útil pues se vaya. Y eso ha ocurrido con el maestro José Antonio Abreu, un gran músico venezolano, un talento, pero sus características no son solo la del genio, la del talento, que con su propia creatividad ya tiene aportes suficientes de por sí y grandes reconocimientos internacionales. A eso hay que sumar la visión que tuvo este hombre, cómo yo contribuyo con mi talento a que muchos talentos, que muchos jóvenes salgan de la pobreza. Y entonces creó un sistema nacional
de orquestas y coros en Venezuela, y mediante ese sistema este señor ha logrado que decenas de músicos de la mejor calidad hoy estén en cualquier parte del mundo, pues cultivando su talento y contribuyendo con una mejoría en la calidad de vida de su familia, gente que estaba por ahí aislada en cualquier pueblo, condenada a permanecer siempre en el círculo de la pobreza porque no tenían una sociedad que le fuera a brindar esa oportunidad. Entonces sí que es lamentable, aunque tenía, bueno, él tenía 79 años de edad, el gran maestro de la música, don José Antonio Abreu. Entonces, señores, vamos ahora con algunos temas que queremos enfocar. Me voy a referir al tema salarial de la Cámara de Cuentas. Ustedes recuerdan que cuando el tema salió a relucir, en principio dije, bueno, yo no voy a venir con la demagogia de decir que yo creo que esto es un salario de lujo, que esto es un salario extraordinario. Realmente lo que yo entiendo es que ellos no podían tomar esa disposición porque eso viola la Constitución de la República. Eso fue lo que planteé desde el principio. Y como entendía que violaba la Constitución de la República, pues mi sugerencia era que eso quedara sin efecto. Esto en función del artículo 140, regulación e incremento remuneraciones. Esta es la Constitución de la República. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueran electos los designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Bueno, aquí se ha levantado un gran revuelo con este tema. Inmediatamente, pues, hay políticos y legisladores que han salido de inmediato a lo viva la Virgen a emitir sus opiniones, porque uno entiende que con el desarrollo de las redes sociales, pues, todas las personas se sienten con el derecho de establecer conclusiones inmediatas sobre cualquier hecho. Y un señor que puede estar tomándose tranquilo una fría en un colmadón, ve un hecho como este y él puede subir inmediatamente un mensaje a sus redes diciendo, pues esa gente hay que sacarla toda de ahí, esa gente hay que destituirla. Perfecto. Y esas son reacciones normales de la gente o el que está pasando trabajo, llevándoselo quien lo trajo, con unos ingresos que no le permiten sobrellevar la vida. ¿Cómo va a opinar de este tipo de salario? Desde luego que no va a opinar con simpatías. Entonces, eso le corresponde a la gente y uno lo entiende. El político, el legislador, entonces, tiene que partir de otros criterios. Porque es verdad que si yo voy a comparar el salario del presidente de la Cámara de Cuentas con el salario de un policía, yo voy a decir, bueno, pero que esto es escandaloso. ¿Y cómo va a ser que un policía gane tanto y que el presidente de la Cámara de Cuentas gane tanto? Pero el nivel de comparación salarial del presidente de la Cámara de Cuentas no es con un policía. El nivel de comparación del presidente de la Cámara de Cuentas es con los salarios de la gente que tiene funciones equiparables a las que él tiene. Con eso es que hay que comparar, porque eso es igual que usted vaya a comparar, déjame comparar el salario del administrador del Banco de Reserva con el salario de una persona que gana salario mínimo. Bueno, es que ese no es el nivel de comparación. El nivel de comparación del gerente del Banco de Reserva tiene que ser con los gerentes de los grandes bancos privados, porque ese es su campo de actividad. Ahí es que
más o menos la comparación es equivalente, porque usted compara pera con pera, uva con uva, manzana con manzana, arroz con arroz, pero así por el estilo. De otra manera, solo es populismo. Eso no aplica. Entonces, repito que para nada yo considero que un salario de 400,000 pesos, 425,000 pesos, para el presidente de un órgano constitucional sea una cosa para tanta alarma si no hay violación a la ley. Entonces, como el presidente de la Cámara de Cuentas alegó que esto en una comunicación que dirigió a los presidentes de ambas cámaras, que no había sido una decisión de la actual Cámara de Cuentas, quise investigar eso para poder establecer una posición con relación al tema. Y realmente es así. Hay dos resoluciones salariales anteriores a la llegada de esta Cámara de Cuentas. Dos resoluciones anteriores en términos salariales, que realmente no fueron aplicadas. Está la resolución administrativa número 2012-009 y después está la resolución administrativa 2002, una resolución administrativa del 2013. ¿Qué establece la resolución administrativa del 2012? ¿Qué establece? Bueno, aprueba la política salarial para todos los recursos humanos de la Cámara de Cuentas en base a la equidad interna, competitividad externa y capacidad económica de adaptarse para diferentes puestos que conforman la estructura organizacional. Entonces, hay un artículo que es el artículo 6º de esa resolución que dice que los presentes niveles salariales serán objeto de revisión anual para una adecuación de conformidad con la inflación y el mercado, evitando así el desfase de la competitividad. Esa es la resolución administrativa 2012-009, que es del 12 de abril del año 2012. 12 de abril del año 2012. Después hay una segunda resolución, que es la resolución administrativa 2013-012. Esa es del 5 de noviembre del año 2013. Esa también aprueba la adopción de una política salarial para todos los recursos humanos, funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre la base de la equidad interna y la competitividad externa y la capacidad económica. Es decir, esta resolución revisa algunos aspectos de la anterior por los cambios que se habían producido, pero en cuanto al parámetro salarial de los miembros de la Cámara de Cuentas, lo único que hizo fue esa resolución que adecuó lo que se llama el tabulador. Ahora, ¿qué pasó? Que los miembros de la Cámara de Cuentas anterior no se aplicaron ese aumento porque habrían incurrido en una violación a la Constitución, porque ellos mismos fueron los que lo aprobaron. Entonces, cuando esta Cámara de Cuentas llegó, ya eso era un hecho. ¿Por qué razón, entonces, ellos hacen el aumento en el 2018 cuando ellos llegaron en el 2017? Por la sencilla razón de que en el 2017 no disponían de presupuesto para la aplicación de esa resolución. Pero en el proyecto de presupuesto que se aprueba en el año 2018, pues la Cámara de Cuentas establece las provisiones de fondos para la aplicación de esa resolución salarial, que no abarca solo a los miembros de la Cámara de Cuentas, sino prácticamente a todo el personal de la Cámara de Cuentas, pero no aplicable en el 17 porque no
había presupuesto, no estaba en el presupuesto. Entonces, ¿qué digo? Bueno, el que quiera seguir criticando esto, que lo critique. Esto no es para estar hablando de interpelación. El que está hablando de interpelación por esto está, bueno, de esas cosas de los políticos, que si ve que la gente está criticando esto, él se pone adelante y bueno, voy a interpelar, voy a hacer, voy a virar, voy a alternar para quedar de ridículo. Para quedar de ridículo porque ahí no hay ninguna violación constitucional en eso que ocurrió ahí. Violación fuera si lo anterior se la hubiesen aplicado. Ellos no se la aplicaron. Y esto no fueron lo que aprobaron esa resolución. Que están ahí esas dos resoluciones bastante antiguas porque estamos en el 2018 y estamos hablando de resoluciones del 2012 y del 2013 en algunos aspectos. Entonces, quería establecer eso de manera categórica. Todo el que está hablando de interpelación es baba. Es baba para hacérselo simpático. A este tema le gusta a la gente, la gente está planteando que hay que hacer esto. Pues yo también me pongo en esto. Pero, hermano, lo primero que usted tiene que hacer es su tarea. Es su tarea como legislador. Los legisladores, incluso algunos legisladores, hacen nombrar como parte de su personal en la Cámara asesores. Entonces, antes de usted opinar sobre un tema, por lo menos ocúpese de decir, investígueme esto, por favor, que yo quiero fijar una posición sobre esto, pero para yo fijar una posición sobre esto, tengo que hacer mi indagación para ver si eso viola la Constitución. Se ha planteado también que el problema del juicio político a la Cámara que encabezó el licenciado Terrero fue por el aumento salarial. No fue por el aumento salarial, porque el aumento salarial fue, en ese caso, como en enero del 2007, y ese juicio fue en el 2008, a mediados del 2008. Ese juicio fue por la situación de división y de conflicto que se creó a nivel interno en la Cámara de Cuentas, que la llevó a la paralización. Pero el tema salarial no fue el tema que llevó a ese juicio. Y en cuanto al tema salarial, también siempre hemos aclarado que el presidente de la Cámara, cuando se produjo el aumento salarial, no estuvo de acuerdo y después incluso no cobró nunca ese aumento salarial, que es algo que es importante que también se establezca. De manera que vamos a hacer oposición, vamos a hacer crítica, vamos a hacer cuestionamiento, pero si los hacemos bien hechos, bien fundamentados, pues ahí sí tenemos efecto. Si lo hacemos de manera alegre, le creamos unas expectativas a la gente y después que esas expectativas no pueden satisfacerse, entonces la gente queda en frustración. La gente dice, mira, pero aquí hace cualquier cosa y no hay sanción. Pero que, ¿cómo puede haber sanción si lo que se pusieron fue hablar sin investigar primero cómo habían ocurrido las cosas? Y desde luego que también esa Cámara de Cuentas ha tenido sus fallas de comunicación. Ha tenido sus fallas de comunicación porque el fuego dice Pepín Corripio, ¿no, verdad? Que en principio usted con un zapato lo puede apagar. Pero ¿y cómo si usted tiene todas estas cosas tan claras y ve que la gente está hablando disparate, tontería todos los días, no sale con tiempo y da una explicación clara de por qué eso ha ocurrido? Que el que quiera seguir hablando, bueno, no importa. Esto es una democracia. Pero por lo menos el que quiera tener juicios claros y categóricos, los tiene y punto. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El periódico El Diario Libre y el periódico El Nacional, que en principio, aunque reconocieron que fue un tollo la organización de las primarias en el PRM, pues le concedieron en principio algún nivel de participación, igual que el periódico El Día, que hablaban de un nivel de participación en esa convención. Eso yo creo que es entendible porque yo creo que los medios tienen que también
cuando pueden contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Y es clave que exista una opción pues opositora fortalecida. Pero en principio, y yo no quise ser demoledor para que eso no tuviera otra lectura al día siguiente de la convención, pero en principio hay elementos claros que usted nota cuando hay una actividad importante que esa cuestión se refleja. Y usted no vi, y realmente no vi nunca ese movimiento que dijera que hubo una actividad que fuera una actividad concurrida. No lo vi en ninguna parte, pero respeté el criterio de todos esos medios que estaban diciendo que hubo participación, que yo no sé dónde fue que hubo la participación. Después resulta, y eso lo dijo el señor Venancio Alcántara, que es presidente de la Convención del Distrito Nacional, al contarse los votos del Distrito Nacional, no se suman 20,000 votos. Y esta es la principal plaza política del país. Lo que no se da bueno aquí no se da bueno en ninguna parte. Es decir, lo que no tiene un mensaje donde están los líderes del partido, donde está la estructura principal, donde está la mayor dirigencia del partido, donde están los mayores recursos concentrados, lo que no se da bueno ahí, no se da bueno en parte. Se da bueno en parte. Entonces, hubo que esperar que pasara una semana y ahora, ayer veía, y por eso lo reproduje en Twitter, el periódico El Nacional con esta cuestión de que, bueno, no se sabe definitivamente, alguien dice que fue cerca de un 25%, todavía está siendo muy generoso el periódico ahí. Y el Diario Libre diciendo, bueno, pero que una semana después nadie tiene el menor dato de qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Por qué? Porque no han ofrecido datos. Este era supuestamente el ejemplo de una convención. El ejemplo de una convención que en 38 sitios no se votó, que eso nunca había ocurrido. Puede que a usted le falte un sitio y usted repita la cuestión en un municipio, pero que en 38 lugares, usted que tuvo tiempo para organizar una cuestión, ahí no se pudo votar. Porque ni siquiera llegaron las cuestiones que eran elementales para votar. Es un desastre. Es un desastre en términos de organización. Y entonces con relación a la información. A la información, bueno, vamos a limitarnos a dar porcentaje. Vamos a limitarnos a dar porcentaje. ¿Por qué? Porque evidentemente que ofrecer los números reales sería la admisión del fracaso. La admisión del fracaso. Que lo que hay que ver es por qué se produjo. ¿Por qué se produjo? Porque usted se inventa que tiene padrón cuando no tiene padrón tampoco. Cuando no tiene padrón, cuando no está en capacidad, porque si, señores, bueno, que ahí no hubo un pecozón, pero ¿y qué estaba en juego ahí? Los dos líderes de ese partido estaban de acuerdo. Eso es igual que cuando tú haces una actividad para tú contar tú mismo. Es una actividad interna con los dos líderes de acuerdo. Hay conflictos si los dos líderes están divididos y cada uno está con una posición, pero ahí no hay ningún tema de conflicto, no hay una regiduría, no hay una suplencia, nada que esté en discusión. Señores, y no han sido capaces de decirle a este país qué fue lo que resultó ahí. Y entonces después quieren estar reclamando transparencia, después quieren estar reclamando una serie de cuestiones. Si ese era el modelo que se partía para decir que los partidos políticos están en capacidad en la República Dominicana de llevar sus propios procesos, evidentemente que ese modelo ha sido un modelo frustratorio, porque si en un asunto donde votan poca gente y no está nada en competencia, porque están de acuerdo los líderes principales, ni siquiera así un partido es capaz de decir 24 horas después, aquí pasó esto. No, hay que una semana después, no, 24 horas después, más la misma noche. Mire, aquí pasó esto. Y estos fueron los resultados de
de esta cuestión. Eso sí es ejemplar. Eso sí es ejemplar, porque usted hoy es lunes, eso pasó el domingo de la semana pasada y no ha habido el respeto por la gente, el respeto por la opinión pública, de decirle, mire, pasó esto y estos son nuestros datos. Ah, no, ¿por qué? Porque hay que esperar ahora a colchonar los datos. Hay que esperar a ver ahora, a la hora de dar los datos reales, cuánto usted le mete para poder dar los datos, porque evidentemente que lo que usted tiene ahí no ha querido darlo porque son datos totalmente desfavorables. Entonces, qué mal ejemplo, si ese fue el ejemplo de que los partidos políticos están aquí en capacidad de organizar convención. ¿En capacidad de qué? Si ni siquiera una cosita como esa han podido dar la información. Cambio y fuera.